Em, ahí sí, en cualquier momento pude. Genial. Ya, queridos amigos, bienvenidos a este taller que tiene por nombre Cuando no cumplo lo que esperan de mí, cómo lidiar con ese sentimiento. Salía también dentro del link como un, entre comillas, crisis sociales, pero esto de cierta forma es como el título general. Y mi nombre es Catalina Montenegro Salazar, algunos me conocen por Cata Plop o Cata Ruido, no sé, las redes sociales y de repente nos tragan nuestra personalidad, pero mi nombre es Catalina Montenegro Salazar, ahí le hago el honor a a mis dos padres. ¿Y cómo salía la presentación? Mi nombre, y yo pertenezco a la iglesia Cristiana La Roca, que queda justo en estación, o sea, en Santiago Centro. Soy de la sección 1, como quizás para que puedan ubicar, y también trabajo con los jóvenes de mi iglesia, soy líder de jóvenes desde mis benditos y amados 18 años, ya llevo casi 10 años trabajando con los jóvenes, y también soy parte del equipo de los embajadores de Cristo, soy la secre, la secretaria, junto ahí con la Gaby, yo sé que también está Jayfer, que también es parte del equipo, pero soy del equipo de trabajo, el equipo directivo de los embajadores de Cristo. También voy a aquí tirar todo mi, todo mi historial. Soy estudiante del Centro de Estudios Teológicos, ya este es mi segundo año estudiando. En particular estoy haciendo tanto el certificado en teología y también hago el diplomado de misiones. ¿Por qué hago el diplomado de misiones? Es porque el DNM tiene un GPM que se llama Grupo Potencial Misionero, porque mi vocación, y me preparo para aquello, es el día de mañana poder salir a otro lugar, a poder llevar el Evangelio a las personas. En particular, hay un proyecto ahí que se está formando, pero eso es como para otro tema. Pero si estudio para eso. Y de profesión soy terapeuta ocupacional. Yo sé que también hay una compañera que es terapeuta, así que viva las terapeutas ocupacionales. Pero esa es mi profesión y eso es lo que, de cierta forma, es lo que hago y no lo cuento a modo de currículum, sino que lo cuento porque todo esto siempre nos forma nuestro carácter, nuestros pensamientos, siempre estamos constantemente aprendiendo y recibiendo. Por eso les cuento eh, como lo que hago y así me ubican. Ya, para este taller, precisamente este es como el marco teórico, así, para que se pueda realmente entender un poco cómo cumplir o cuando no cumplo lo que esperan de mí, voy a hablar dos cosas, que es la teoría general de los sistemas y crisis. Partiendo con el primer punto, teoría general de los sistemas. Este personaje o este caballero que se llama Carl Ludwig von Bertalanffy, bueno, ahí ustedes pueden también pronunciar ese nombre para no sentirme mal, pero él precisamente es biólogo, filósofo, y fue uno de los primeros en tener una concepción sistemática y totalizadora de la biología, considerando al organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de complejas interacciones. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de la teoría general de los sistemas? Es porque nosotros somos un sistema, como sale aquí justamente en la foto, con el cursor que tengo, nosotros ya de forma individual somos un microsistema. Tenemos nuestras creencias, nuestros valores, principios, nuestras metas, pero nosotros somos parte del mesosistema que involucra a nuestra familia, vecindario, el centro escolar, eh, bueno, su estudio, etcétera, sus compañeros, y también somos parte del exosistema, ya un poco esto se va agrandando como nuestro gobierno local o regional, también puede ser nuestra familia extendida, como nuestros primos, tíos, etcétera, y la iglesia, y bueno, sale aquí la televisión, pero agregando más que nada como los medios masivos o las redes sociales como ya más actual, y ya somos parte también del macrosistema, algo mucho más grande, que es parte de nuestro gobierno, los valores sociales o el sistema religioso, contando así que estamos ahora físicamente en Chile, a pesar de que tenemos una gran cantidad de que son extranjeros, pero independientes como físicamente hablando, estamos en Chile. Entonces es importante entender y que quede claro que nosotros somos sistemas. Y dentro de estos sistemas tienen características. Una de ellas es la totalidad, en donde el sistema trasciende las características individuales de sus miembros,
Yo sé que a lo mejor hay palabras muy técnicas, pero de a poco se va a ir entendiendo. La sinergia es todo cambio en alguna de las partes, afecta a todas las y en ocasiones al sistema. La entropía, los sistemas tienden a conservar su identidad. Y la equifinalidad es que las modificaciones del sistema son independientes de las condiciones iniciales. Estas son características incluso casi de nosotros mismos como sistema. Y ya estas que son la última, la equipotencialidad, que permite a las partes restantes asumir las funciones de las partes extinguidas. La finalidad, los sistemas comparten metas comunes. La retroalimentación, los sistemas mantienen un constante intercambio de información. La homeostasis, todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a mantenerse estable, y la morfogénesis es que todo sistema también se define por su tendencia al cambio. Como dije en un principio, estas son características incluso de nosotros mismos como sistema único, y que también se amplía a nuestras familias, comunidad, iglesia, etc. Y dentro de estos sistemas, o sea, estos sistemas se dividen en dos, que son los sistemas abiertos, donde mantienes una frontera abierta con el mundo, al resto de los sistemas, con los que comparten intercambio de información, de energía e información. Y lo que es el sistema cerrado, hay muy poco intercambio de energía e información con el mundo más amplio en que viven. Entonces, uno puede identificar donde de repente encuentra núcleos que son muy cerrados, que esos son sistemas, no sé, por ejemplo, un sistema familiar muy cerrado, y a otros que son mucho más abiertos a recibir quizás nuevas tendencias o nuevas culturas, etcétera. Pero eso hace referencia a un sistema abierto y cerrado. Luego tenemos las crisis, famosas crisis llamadas. Este autor es Laikyu, es Laikyu, ¿sí? Del 1988. Él, si bien es un autor, un escritor, psiquiatra, y escribió el libro Intervención en Crisis. Creo que es bien conocido precisamente por eso, porque hasta el día de hoy como que se leen mucho sus manuales, y él define crisis como un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Y este autor define los tipos de crisis en dos. El primero es el del desarrollo. Sobrevienen cuando una persona va cumpliendo etapas en su vida, y la otra que son las circunstanciales, donde son inesperadas, accidentales, y dependen sobre todo de factores ambientales. Entonces las del desarrollo son las que las conocen por las normativas, como pasar de la niñez, preadolescencia, adolescencia, juventud, y así hasta llegar al adulto mayor. Y las circunstanciales ya precisamente son las que por alguna enfermedad o pérdida de algún familiar, cambio de ciudad, cosas que se conocen como quizás no normativo, o lo que no es común quizás para todo. Pero estos son los dos tipos de crisis. Y dentro de nuestro ciclo vital del ser humano, ahí puse Super Mario con todas sus fases, llegando a la adultez feliz. Pero precisamente eso, yo sé, y a mí me marcó mucho, no sé si pudieron escuchar el podcast del día lunes del pastor Adrián, que a mí me marcó mucho porque uno tiende a estudiar esto, nuestro ciclo de vida muy marcado, con edades y como que los definen súper bien. Por lo menos en la universidad a mí me tocó aprenderlo así, pero él lo abarcó desde otra perspectiva, no solo como la edad, si bien pauteaba como desde los 10 años en adelante, pero independiente de eso, siempre cada vez que pasamos a una etapa, o una etapa no solo por edad, sino que etapas de estudio, un nuevo sueño, emprendimiento, lo que sea, siempre este intercambio produce crisis como las del desarrollo, y son parte de nuestra vida. Sobre todo de repente somos un poco más conscientes cuando salimos de la carrera universitaria, bueno, no sé la edad de todo aquí, pero uno sale como de la carrera universitaria y de repente, le llega un charchazo así a la vida adulta. Trabaja, ahora te toca solo trabajar. Ya esas son como etapas y procesos que los toca vivir, y son parte del desarrollo. Ya, pero a modo de ejemplo, juntando estos dos marcos teóricos para que pueda ir quedando un poco más claro, él
tan feliz y alegre es Marco Antonio. Marco Antonio le puse ese nombre porque Pepito y Juanito ya están muy repetidos, pero él es Marco Antonio. Él está muy feliz porque egresó de su carrera, egresó de ingeniero, no vamos a especificar carrera para no dañar a nadie, pero él salió de una carrera de ingeniería. Tiene 26 años y es chileno. Pero lamentablemente Marco Antonio ya lleva 2 años sin encontrar trabajo dentro de su área y por lo tanto claramente, y como dice sale en la foto, hay una frustración. Pero Marco Antonio tiene este sistema familiar, vive con su padre y su padre si bien es un hombre joven, pero no completó sus estudios superiores y vive con una hermana, digamos que de 17, ya no se ve de cara a 17, pero tiene 17, y ella dice que cuando salga del colegio quiere estudiar una carrera técnica porque vio, quizá ahí como un ejemplo, que si estudiaba una carrera profesional se iba a demorar mucho y no iba a encontrar trabajo. Por lo tanto, ella dice y prefiere estudiar una carrera técnica porque es más rápido y puede entrar a trabajar y después estudiar. Pero esa es la familia de Marco Antonio, donde el sueño de su papá es que su hijo mayor pueda ser un profesional, porque él no lo pudo ser. Pero Marco Antonio claramente tiene a su mamá, que su mamá también madre joven, ahí se ve con sus otros 2 hermanitos, y ella solamente llegó hasta la enseñanza media, no completó, o sea, completó sus estudios, pero no siguió estudiando una carrera superior o técnica, y también el sueño de ella era que su hijo mayor fuera profesional. Pero tenemos también a su abuelita, también parte de su sistema familiar, donde la abuelita le dice, a tu edad, hijo, típico, a tu edad, mijito, mi esposo ya lo estaba manteniendo a la familia, ya estaba con 6 hijos criando y ya estaba trabajando. Así que creo que esos comentarios de repente que podemos escuchar a Marco Antonio, claramente por no estar trabajando con su carrera, lo hacía sentirse un poco más frustrado. Pero para peor, chuta, aquí, qué ejemplo más difícil. Tiene una red de amigos en donde todos están pololeando, tienen 26 años y todos están pololeando y Marco Antonio se siente más encima, se siente solo y se compara con un resto. Por lo tanto, se siente frustrado. Pero tranquilos porque no es lo único que pasa en su vida, sino que él es cristiano, participa de una iglesia y además es maestro de niños. Es lo que hace más feliz su corazón, es hacerles clase a los niños y estar con ellos, y de hecho la iglesia, su pastor alrededor lo ve que tiene un potencial trabajando, por lo tanto su pastor quiere que se haga cargo de la red de niños. Pero Marco Antonio tiene quizás otros deseos. Ese es un ejemplo, y lo podemos ir dividiendo, como dije al principio, es que dentro del sistema es que él es chileno, participa de una iglesia, donde su iglesia tiene expectativas con él, tiene una carrera universitaria, una formación quizá de 5 o 6 años, o 7 quizá algunos, no sé, tiene una red de amigos y a pesar también tiene una familia separada, pero tiene contacto con ambos y su familia por ambas partes también tienen expectativas con Marco Antonio. Él es profesional, pero tiene deseos que aún no los puede cumplir. Entonces, frente a esta realidad, que si bien es un ejemplo que va uniendo un poco lo que es las crisis y los sistemas, surgen preguntas, y estas preguntas igual las quiero llevar a lo más personal de nosotros, es que, ¿por qué tenemos que cumplir con algo? Ya, si son preguntas quizás muy invasivas, perdón, pero por qué tenemos que cumplir con algo? ¿En qué momento de nuestra vida nos dicen como, tengo que cumplir tal carrera, cumplir no sé, que por último nuestros papás nos dijeron, pero termina cuarto medio, en que sea, como por qué hay que llegar a eso, o por qué yo pongo expectativas en las personas así como ellos en mí, porque si bien el taller parte como cuando yo no cumplo lo que esperan, pero yo también pongo expectativas en la gente, expectativas tanto como en la amistad, en el pololeo, en el noviazgo, en las carreras, y está bien, pero ¿por qué sale esto? O ya una pregunta quizá un poco muy de es por qué yo espero algo de las personas, como a que por qué llega a este punto. Y la verdad, lo resume, es que somos una humanidad quebrada, somos
humanos incompletos por causa de nuestro pecado natural, nosotros nos sentimos incompletos y claramente nosotros buscamos referentes, como vimos en el ejemplo de Marco Antonio. Él precisamente tenía una familia que estaba separada y claramente lo más probable es que esté buscando algún referente, o el día de mañana cuando quiera elegir o buscar su pareja, va a tener de referente quizás a sus propios padres en su momento. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué guía nuestra vida frente a todo este caos de cosas? ¿Qué guía nuestra vida? ¿O cuál es tu propósito de vida? Ya llevándolo así como muy puntual. Y a esto son, el tema que quiero ir ya definiendo un poco es la autodisciplina. Qué palabra más rara o quizá incómoda. Pero en Proverbios 15:32 dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Yo en su momento leí completo Proverbio y los leía así, pero esto es demasiado bacán. Y cada vez que yo leía estos versículos de disciplina, siempre lo asociaba como cuando mis papás me decían algo, o cuando una figura, no sé, de autoridad me corregía, o siempre era como algo externo. Nunca lo vi como la disciplina personal, así como, sí, voy a ser disciplinada y todos los días yo voy a buscar al Señor. No, como que este versículo, más que nada, asocia eso y apunta a eso, a nuestra autodisciplina. Y qué heavy como la autodisciplina es amarse a sí mismo, porque si yo la rechazo, simplemente me estoy haciendo daño a mí mismo. Qué fuerte. Entonces, qué bueno preguntarse, llegar a la noche, así como terminando el día, y decir, ¿qué hice? ¿Qué me faltó por hacer? ¿O solo fue un día más o un día menos? Pero preguntarse y empezar así como a corregirse dentro de nuestra autodisciplina. Y dentro de eso está en Hebreos 12:11 que dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y la palabra entrenados o entrenarse es este acto voluntario. Y una frase de Steve Covey, que en verdad yo la saqué del libro Autoliderazgo de Félix Ortiz, que si quieren igual se los puedo compartir, los tengo en PDF. Y esta frase dice, si quieres pequeños cambios en tu vida, cambia de actitud. Pero si quieres cambios grandes, cambia de paradigma. Y aquí vamos a hablar justamente de eso, de los famosos paradigmas o de mi forma de ver la vida. Uno de ellos es el reloj. Esto pasa un montón. Que nuestra forma de ver la vida siempre se representa en horarios, metas, calendarios, actividades, seminarios, talleres, eventos, como un montón de actividades una tras otra. Comúnmente hay más cosas que hacer que tiempo disponible. Yo muchas veces dije esto, es como, ay, ojalá que no fueran más de 24 horas, porque todavía me falta que los estudios, que terminar aquí, que terminar allá, y podemos ir muy rápido, pero en una dirección equivocada. Yo sí les hablo un poco mi corazoncito, hubo un tiempo dentro de mi vida, mientras estaba estudiando, en donde estaba un día domingo cualquiera, así, podía tocar la batería, tenía clase con los niños, después tenía que ver a los jóvenes que llegaron recién nuevos, y después tenía que organizar la reunión de no sé qué, de tal cosa, porque después tenía que ir a hacer clases de la batería, y como, ay Dios, como mi mente iba a explotar porque hacía más cosas y perdía fácilmente mi norte, como un ejemplo de lo que es un paradigma de reloj. El otro paradigma es la brújula. Habla sobre nuestra misión, visión o nuestros propios principios. Y aquí nos marca la dirección correcta. No es la velocidad, sino la dirección. Y aquí es también donde quiero ir apuntando, porque la idea es no tener una vida de reloj, sino una brújula, saber hacia dónde vamos. Y una de las palabras que he aprendido durante este año sobre todo, es la Missio Dei o la misión de Dios. Y en verdad, cuando uno tiene la Biblia completa como del Antiguo, del Génesis, hasta el Nuevo, como en Apocalipsis, en su totalidad,
La Missio Dei es el tema unificador de todo, es el plan de Dios para bendecir a las naciones a través del Evangelio de Jesucristo. La misión de Dios la podemos encontrar en todas las benditas historias de la Biblia. Y una de ellas se encuentra en, bueno, una de tantas, porque hay un montón de ejemplos, pero justo en Éxodo 3, del 1 al 10, es la historia de Moisés. Yo no sé si cuánto tiempo quizás los que están acá llevan en la iglesia, pero la historia de Moisés, ya así muy, muy flash, a grandes rasgos, justo en esta parte ya Moisés se había escapado porque había matado a un egipcio, y curiosamente al haber matado a un egipcio porque vio que maltrataba a un hebreo, no corrió ni a su madre hebrea ni tampoco a su madre egipcia, sino que corrió al desierto. Y ya durante los años que pasó en el desierto, Dios sale a su encuentro y le habla a través de una zarza, y tiene esta confrontación, por decirlo así, Moisés y Dios, pero dentro de todo lo que Dios le habla, que sería bueno que igual lo pudieran leer después en su tiempo más tranquilo, dentro de todo eso, Dios le habla porque, particularmente puse esto, para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. No solo Dios le habló a Moisés porque, pucha, que yo te amo tanto, quiero tener una relación contigo, sino que habló con Moisés y lo tomó porque le dio una misión, y no una misión personal, sino que una misión de sacar a su pueblo de Egipto. Ese fue un caso. Otro de los casos que se encuentra en Génesis 45, que es la vida de José, ya justo en este capítulo, es José frente a sus hermanos. Tampoco sé si todos puedan quizás conocer la historia. Eh, Cuando yo era chica vi José, el rey de los sueños, y ahí sale con un poco su historia muy, muy flash, pero es José, el niño mimado, que de repente los pastores nos explican como el niño mimado, el regalón ahí de su padre, que siempre soñaba y tenía sueños, y el día de mañana iba a estar al frente de todos sus hermanos, de toda su familia, pero hasta que llegó al punto donde realmente Dios lo puso, que era administrar eso frente al sueño que había tenido eh, el faraón, hoy ya se me olvidó la palabra, pero dentro, dentro de su historia, aquí es donde se encuentra José con su hermano y les dice, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Frente a todo lo que pasó José, siempre tuvo claro que fue Dios que lo hizo pasar por todo eso, pero no solo por él y para su familia nuclear, sino que para preservar la vida de muchas personas. Entonces la misión de Dios se trata de eso. Si Dios te bendice, es para que tú puedas ser de bendición. Pero a esto está el valor de la amistad o el acompañar en crisis, porque si bien se dieron cuenta, las crisis son parte de nuestra vida, precisamente no porque estamos en pandemia, es porque, oh, estamos en crisis, no, porque las crisis las vamos a encontrar siempre en nuestra vida, y qué importante es reconocer y resaltar el valor de la amistad y cómo Dios siempre nos tiene, siempre pone persona a nuestro lado. Y como dice en Génesis 1:27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios nos hizo parecidos a Él, con cualidades que podamos relacionarnos con Él. Por lo tanto, nosotros somos seres sociales. Y aquí hay una definición de qué es la amistad, una definición muy, muy poética que a mí me gustó. En Google nomás, por si acaso, no quise profundizar, pero la relación, o sea, ¿qué es la amistad? Es la relación más noble, libre y maravillosa que el ser humano pueda escoger. Ah, qué lindo. Y aprender a ser amigos. Me gusta mucho, como dice justo en Juan 15:15, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya no son más, no les digo esclavos, más esclavos, ¿cómo? Se lo voy a leer porque yo sé que lo tenía acá. Justo en Juan 15, dice, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Entonces, qué importante recalcar y siempre tener ahí pendiente el valor de la amistad. Incluso uno de los versículos que son
sí, son típicos, que es típico cuando nosotros hablamos de amistad, que se encuentra en Eclesiastés 4:12, que dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. A mí también hay otro versículo que me gusta, que está justo en Proverbios 27:9, que dice, el perfume y el incienso alegran el corazón, y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Y ya el último, que también me gusta recordarlo, que justo está en Proverbios 27:17, dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Dentro de lo que es la misión de Dios, él no nos deja solos porque nos creó seres sociales, y qué bueno es recordar eso, que somos amigos, pero realmente amigos, que nos podemos pulir unos con otros, como los versículos que les mencioné, o sea, que les estuve leyendo. Y cuando hablamos de la misión de Dios, siempre recordamos como a la gran comisión. Obvio, justo está en Mateo 28:19-20, y dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo espero, no lo sé, que puedan, que sean estos versículos muy, muy conocidos para ustedes, pero no solo quiero hablar porque de la misión de la Gran Comisión, sino que acá quiero recalcar tres preguntas que hablan sobre las relaciones. Y una de ellas es como preguntarnos de quién aprendes. En el caso de aquí, de este versículo, fue los discípulos aprendieron de Jesús, pasaron tiempo con Jesús. Entonces, qué bueno preguntarnos nosotros ahora como, ¿de quién estamos aprendiendo? Si de nuestros líderes, de nuestros pastores, no sé, prédicas por YouTube, algún podcast, o no sé, preguntarnos de quién estamos aprendiendo, de quién estamos recibiendo información. Y la segunda pregunta es, ¿con quién aprendes? En este caso de este versículo, era entre los mismos discípulos con los que estaban aprendiendo. En mi caso, por ejemplo, con quién yo estoy aprendiendo es con el grupo, bueno, con mi grupo de trabajo del equipo de jóvenes. Yo aprendo un montón ahí juntos trabajando. También aprendo con mis compañeros de clase en el CED, que también tienen una misma vocación, un mismo llamado. Pero preguntarse eso, con quién uno está aprendiendo, o quién está quizás a la par, que quizás puede entenderse un poco mejor. Y ya la tercera pregunta es, ¿a quién estás enseñando? Quizás ahí unos pueden decir como, ¿y qué voy a enseñar yo? Ya, pero antes de decir eso, preguntarse y definir bien qué estoy aprendiendo, porque si yo defino qué es lo que estoy aprendiendo, fácilmente voy a poder estar enseñando, porque no hay nada más fome que recibir, y que sea simplemente agua y queda ahí como estancado, y quedó ahí el agua estancada, se pudre. Por lo tanto, es importante saber a quién Eso está uno llenando le la está weá. enseñando. ¿Qué? Dentro de los ejemplos de amistad, ya que llegando casi al final, uno de los grandes ejemplos es Moisés y Josué, como salen los versículos ahí, David y Jonatán, Jesús y sus discípulos. Estos son algunos para poner, porque claramente hay un montón más en la Biblia, como Pablo y Timoteo, o Pablo y Bernabé, que también pueden buscar, pero sí, siempre encontramos ejemplos en la Biblia de que no están solos, sino que siempre Dios nos pone a alguien. Y frente a todo esto que estamos viendo, me gusta recordar que siempre es por gracia. Y hay una frase de Martín Lutero que dice, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, miré a Jesús y vi imposible perderme. Por lo tanto, todo lo que hago es por gracia, y si pierdes las gracias, en realidad pierdes todo, realmente todo. Y como dice en Romanos 5:6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Por lo tanto, al pasar cualquier etapa de nuestra vida, o si nos encontramos y nos enfrentamos a cualquier otra situación, incluso en este mismo taller yo decía, ay, esto es por gracia, porque claramente uno se va a poner expectativa y cosas, y es bueno recalcar que todo lo hacemos por gracia. Todo es y todo se basa en Cristo. Y en verdad esa es nuestra brújula, nuestro norte. Y ya a modo conclusión, cerrando,
es que las exigencias y expectativas cambian conforme al contexto del sistema en el que estemos. Por ejemplo, el contexto o el sistema que estamos acá en Chile, una familia chilena, es diferente a la expectativa de una familia de Bolivia o una familia africana o una familia europea. Es totalmente diferente. Por lo tanto, la exigencia y expectativa varían conforme a los sistemas, incluso hasta iglesias locales, siempre va a estar eso, es variable, es cambiable. Y las crisis siempre las tendremos a lo largo de nuestra vida. Y es importante nuestro autoliderazgo, ahí puse, pero yo pondría una I, autoliderazgo y la autodisciplina, saber lo que realmente importa y no apuntar ahí a cualquier lado, sino que saber realmente nuestro norte, que nuestro norte o nuestra misión general es tener en nuestra relación con Dios y darlo a conocer. Ya después vienen como las misiones, o sea, los ministerios mucho más personales, que eso va ilimitado, pero lo que es lo no negociable es la misión de Dios. Y si eres cristiano y aceptaste a Jesús en tu vida, entonces también estás aceptando la misión de Dios. Lo otro, no estás solo ni sola, tenemos amigos que nos pueden apoyar y nos ayuden a escuchar la voz correcta. Y por último, recordar que siempre, sea lo que uno está haciendo, es por gracia, es por la gracia de Dios. Incluso al leer el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, siempre habla y comienza gracia y paz, y termina sus cartas con gracia y paz. Siempre es bueno recordar que es gracia es la gracia de Dios en nuestra vida. Y ese es el taller, o este es el tema, cuando no cumplo lo que esperan de mí. De esta forma nosotros podemos lidiar con este sentimiento. Esta es mi super bibliografía, que después si quieren yo les puedo compartir, no sé, esta diapo. Y ahora podemos tener un tiempo, sus caritas, qué rico. Podemos tener un tiempo de preguntas o un tiempo de opino esto o no entendí esto. Ahora es libre ahí pueden abrir su micrófono, que hay interferencia, no sé. Ahora es el momento. Gobernador de Egipto, ahí está. No se me olvidó la palabra, gracias. Si no hay pregunta. Sí, hay una pregunta por interno. Perdón. Alguien más dice, bueno, llegó una pregunta. Espérame. Uy, que pití mal. Sí, dice, quiero preguntar algo, dije. Ya, pero alguien preguntó por interno, ¿tienes alguna experiencia personal respecto de no cumplir con las expectativas de los demás? Ay, ¿por qué hablando del corazón? Ah. Sí, tengo varias. En la vida en general, sí, tengo un montón. Me he enfrentado con varias para contar. O la que la tengo más presente, por ejemplo, yo en mi iglesia, yo trabajo con los jóvenes, soy líder de jóvenes, pero también estoy en la alabanza. Y claramente hay momentos en donde hay pic de actividades y yo digo, no, ¿qué es más importante? ¿O estar tocando quizás la batería o estar con los jóvenes? Entonces, ahí me ha tocado de repente decirle, pastor, ¿cómo le explico? Hay más personas, se puede cubrir porque mi corazón está acá, está al otro lado. Entonces, me ha tocado, esto es conversable, no es ley. Entonces, en esas circunstancias, claramente mi vocación está como con el trabajar con los jóvenes. Y claramente uno después dice, sí, el servicio, el talento, qué sé yo, pero hay momentos que toca definir y explicar. Y ellos van entendiendo cómo el corazón de Dios, ¿verdad? Pero de esa forma he ido enfrentando una expectativa. Ya, súper. Dice, a Mónica Lobos también pregunta, ¿cómo podemos ayudar a quienes pasan por crisis y suelen alejarse viéndose en juego como pierden su fe? Sí, hoy, No sé si las puedes leer. sí, y Ya. justo está en el chat que es para todos. Ah,
igual dentro de las crisis, como salían las crisis del desarrollo y las crisis que son las no normativas, los que son más complicadas, hay crisis que es bueno y es siempre bacán reconocer que uno no se las sabe todas, que tiene límites, que hay herramientas que no va a saber manejar y es bueno también consultar y pedir ayuda. Pero aquí tú igual especificaste cuando suelen alejarse, viéndose en juego cómo pierden su fe. Primero recordar que eh, uno hace todo lo posible y Dios hace lo imposible. Uno tiene que aprender también a soltar y confiar. Y me ha pasado mucho y me ha tocado vivirlo con el grupo de jóvenes, igual que de repente están viviendo tal cosa, y es como, ay, uno por más que le aconseje, 1000 consejos, 1000 horas conversando, y ellos son los que deciden. Entonces es como con nuestra confianza en Dios y en que uno hizo todo su posible y que Dios haga lo imposible ahí de tener el trabajo personal que ellos tengan con Dios. Entonces, es reconocer nuestra humanidad y si ya de verdad quizás algo más complejo, porque ya se están alejando, no sé, y pierden su fe, quizás puede ser por algún motivo, no es como, no es la regla general. Pedir ayuda quizás también a otra persona, pero, pero eso, es recordar que uno es humano y Dios hace todo. No sé si quedó claro, igual puedes preguntar de nuevo. Ya, súper. No sé si hay más preguntas o alguien que quiera, Hola, quizás. hola, sí. Ay, sí, hablo Hola nomás. Gaby, hola Cata. Bueno, Hola. agradecerte por la presentación. Tengo una pregunta respecto al concepto de paradigma. A grandes rasgos se entiende que es como un modelo, pero sabemos que nuestro gran paradigma es Cristo. A él nos seguimos siempre con nuestro referente, pero ¿qué hacer en el momento que uno siente que le falla? ¿Qué paradigma seguir? ¿Cómo cambiamos de paradigma en sí? Porque cambiar de paradigma implica muchas cosas. Mm. Sí, a ver, la palabra paradigma también de repente se suele confundir con la cosmovisión y es como casi lo mismo o nuestra forma de moldear nuestra vida. Y a veces nosotros somos cristianos y vamos a una iglesia y participamos y tenemos una vida súper humanista. Y cómo reconocer que de repente somos más humanistas que cristianos, el cristianismo es negarse a uno mismo, literalmente es negarse. Y... Um, pues se me fue, pero hablaba mucho igual de la expectativa de Dios, ¿no, Matías? Porque de repente, ¿cómo reconocer si estoy cumpliendo la expectativa de Dios? Eso se basa en la relación personal que uno va a tener con Dios, como lo que Dios nos está diciendo en nuestro diario vivir, yo creo que esto sí fundamenta mucho, pero qué importante es recordar que como preguntas tan así, quizás un poco de niño, no sé, como, ¿qué alegra el corazón de Dios? ¿Qué lo hace sonreír? Cuando uno comienza a tener esas preguntas, uno quita su mirada de uno y Dios la va aclarando, como Dios, ¿qué quieres de esto o qué esperas de esto? Y así uno quita un poco más su humanidad, quizás, de ser realmente el cristiano, porque ahí va a involucrarse esto de mirar como Dios mira. No sé si respondí bien, Matías, como tu pregunta. Sí, totalmente. Gracias. Ah, bueno, y igual aquí me dicen por interno, cuando uno falla, entender que es por gracia. Y sí, también es un tema, por ejemplo, algo puedo seguir abriendo mi corazón, algo que me enfrenté precisamente en cuarentena, es como estoy acostumbrada a un ritmo de muchas cosas, hacer aquí, ir allá, pasar acá, de repente estar todo el día afuera y porque tengo reunión y qué sé yo, y que lo disfruto, y de repente llegó una pandemia, y me vi encerrada, y dije, ¿y qué hago? Y me encontraba y me enfrenté con esto de que tu valor no está en las actividades, tu valor no está en que si haces o no haces. Y creo que es importante siempre recordar que es por gracia, y si me equivoco, siempre está la gracia de Dios levantándonos, perdonándonos, perdonarse también, que eso también es un buen tema, pero la gracia de Dios está en todo. Y de repente nos definimos así, como en este
como en este paradigma del reloj que nos definimos con actividades. Soy algo porque soy maestro de niño, o porque soy líder de algo, como que nos definen, o tengo un título, y es como que en eso yo pongo mi identidad. Entonces es bueno como una mirada, una línea muy delgada que uno no puede pasar, pero Dios siempre está ahí, y por eso es importante nuestra relación con Dios, como nuestra autodisciplina, que habrá en un momento siempre es recordar nuestra comunión diaria con Dios. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, todavía nos queda algunos minutos. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí. Ya. sí. Hola, soy Silvia de la Iglesia Despertar de Maipú. Mi consulta es la siguiente. Por ejemplo, aquí voy a poner mi ejemplo porque yo soy la que voy a la iglesia. Mi esposo no va, mis hijos tampoco. Entonces, para mí ha sido un proceso súper difícil. Yo sé que los pastores te dicen, ora, hermana, tú tienes que orar y orar, pero a veces pienso que la oración no es lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando uno se siente como que lucha contra la corriente, por decirlo de alguna, contra la familia, en realidad? Mm. Entonces, Cuando uno se enfrenta, perdón, no, dígame. cuando uno se enfrenta como a la expectativa de la familia también. Sí, sí, Qué buen tema. Sí, sobre todo pasa mucho en las familias de varios jóvenes que, no sé, uno de sus padres participa en la iglesia o ninguno de los dos, y se enfrentan que tienen que ir a la iglesia y tienen que ir, y si no están ahí en la iglesia es casi nosotros mismos los tratamos como pecadores. ¿Qué te pasa? Y que, y eso a mí igual me da entre rabia, porque yo también lo he hecho, así como, oye, ¿por qué tan falta y tanto? Entonces, yo entiendo cuando el pastor, el líder, etcétera, exige, porque el líder siempre le va a exigir a las personas porque tiene, no sé si buena o mala forma, este paternalismo, maternalismo de que si hace esto es porque es por tu bien, y uno les va a exigir porque quiere lo mejor para esa persona. Pero es fome de repente cuando uno va a leer la Biblia o va a orar y lo hace con carga, en verdad, no, es como, no es así. Si es una carga, entonces hay una motivación errónea, porque Dios no quiere tener ahí a alguien obligado, ni leyendo, ni orando. Entonces, ese es una. Y algo que también pasa, que los pastores o pastores, líderes, etcétera, nos puedan exigir. Hay una frase que me gusta mucho, que es del pastor Robert Barriger, que de hecho es de la iglesia, del pastor, bueno, es padre del Taylor Barriger, que estuvo en el podcast de ayer, que dijo, administrar tensiones. Espera. ¿Cómo era la frase? Soluciona. Decíamos, ¿cómo se va a olvidar ahora? Hay cosas lo que es problema se soluciona, pero hay cosas que son tensiones, y esas tensiones hay que aprender a administrarlas. Estoy parafraseando un poco la frase. Porque ni la familia ni la iglesia es un problema. No es un problema, pero sí es una tensión que uno tiene que aprender a administrar, a tener tiempos sobre todo, no sé, tiempos de una actividad en particular, un cumpleaños, que es lo típico, unos bautizos que de repente te pueden invitar, siempre es tener tiempos con la familia. Entonces es bueno tener esta atención, a saber administrarla, pero no es un problema, ni la familia ni la iglesia es un problema, sino que son cosas de administrar nuestros tiempos o nuestras actividades. Espero también haber aclarado esa duda. ¿Alguna otra preguntita? Hola, ¿puedo decir algo? Sí. Bueno, súper bien el tema. Me- bueno, cuando hablaste del principio, cuando se expuso que, por ejemplo, cuando uno en la sociedad, por ejemplo, la sociedad que uno vive, o el tiempo de la sociedad que uno vive,
por ejemplo, uno crecía con el hecho que tú tenías que ir a estudiar, que tú tenías un cierto tiempo, que después tenías que trabajar, ¿cierto? Y hacer tu vida. Por ejemplo, si lo vemos en la iglesia es lo mismo. Por ejemplo, yo soy hija de pastores, entonces tengo que seguir el liderazgo de ellos y supuestamente sucesivamente así. De ahí yo creo que viene el tema de a veces que queremos hacer otra cosa a nosotros, para no decepcionar a los que nos están diciendo cosas que son a nuestro beneficio. Pero yo me he dado cuenta y que al decepcionarse, por ejemplo, decepcionar a otra persona, te estás decepcionando a ti mismo, porque si tú quieres hacer algo, por ejemplo, en la iglesia, que a ti te guste de otra forma y que él no como lo hace a lo mejor los demás, es decepcionarse a uno, ¿cierto? No decepcionarse al que dirán, por ejemplo, ella, hija de pastor, tendría que seguir el liderazgo del pastorado. A eso voy yo. ¿Que el hacer algo decepcionas más a las personas o te decepcionas más a ti? Yo creo que yo me decepciono más a ti, el que no puedo defender lo que yo quiero hacer, que es distinto a los demás. No sé si me pregunta en mediana, a lo Sí. mejor me enredé, No, pero no. el tema como que lleva a mucho, ¿cierto? Sí. No, entiendo igual tu idea. Y primero, yo, a modo personal, el ministerio o el llamado, el liderazgo, el servicio, no sé, para poner más sinónimo, no es por herencia. O sea, si tengo padres que son pastores, yo por conclusión no tengo por qué asumir como el liderazgo, no es por herencia. No, a ver, espero no complicar en eso, pero si tú, a ver, Dios el quien te llama para liderar algo o para pastorear algo, no es porque mis padres son, no, jamás es por herencia. Por lo tanto, esa responsabilidad y compromiso tiene que ser que Dios la ponga en ti. Y si nuestros padres, y eso nos pasa no necesariamente por tener o no padres que participan en la iglesia, pero hay cosas que nuestros papás o nosotros también, cuando seamos padres lo vamos a entender, no sé, pero la relación con Dios es personal y Dios trabaja con nosotros de forma personal. Por lo tanto, si hay cosas que nuestros padres no van a entender, confiar en que Dios también trabaja con ellos ahí de forma particular. Entonces, el caso que igual me decías tú, primero, no es una obligación. Si eres hija de pastores, es una bendición, pero no es una obligación de que tengas que tomar alguna responsabilidad en la iglesia ahora, si de repente, no sé, es porque hay poca gente, quizás son nuevos, y está ahí en tu corazón, como que sea esa motivación, como esa motivación intrínseca de querer ayudar y liderar y pastorear, pero no porque sean tus papás, sino porque Dios ha puesto ahí esa necesidad en tu corazón. Como que Dios nos muestra necesidades o problemas por algo. Y si uno lo está viendo, es porque Dios te está colocando ahí para responder. Pero no, pero esto cuando no voy a cumplir las expectativas de nuestros padres, es entender que también Dios les habla y hay cosas que ellos también tienen que ir entendiendo. No sé, espero también haber respondido bien esa pregunta. Ahí alguien por interno preguntó, o sea, no preguntó, sino que contó, no voy a decir el nombre, pero me puso que a mí me pasó, pero no dejé de servir y me coloqué firme en la roca que es Jesús. Y Dios arregló todo y canalizó todo. Sí, y es bacán como nuestra perseverancia, de hecho, toda la semana del embajador se llama Persevera, Dios lo recompensa. Y así que amiga, y que usted comentó, de verdad me alegro mucho que hayas perseverado y cómo Dios también va ordenando y canalizando todo. También por interno preguntaron, ¿cómo saber cuándo descansar? Oye, esa pregunta me choca, me llega a mi corazón porque yo me la hice muchas veces también. Dios quiere que me tome un tiempo y deje de hacer cosas o solo debo buscar más de Él. A ver, el tema del descanso es típico que incluso los mismos pastores se enfrentan a eso. No sé, como dice, el día lunes, el día del pastor, que una vez escuché que me dio mucha risa, o como los domingos en la tarde es como la hora del pastor. Pero independiente de eso,
el descansar es un mandato. O sea, ni siquiera es como una elección, como, ay, si quiero, bueno, voy a descansar. No, está dentro. Uno lee Génesis y ya partiendo que Dios cuando creó, llegó el séptimo día, descansó. Y yo, si lo reconoce, el descanso ya no es una alternativa, sino que es algo que uno debe hacer y tener. Entonces, cuando uno tiene su norte claro, como este paradigma de la brújula, de verdad, voy a compartirles ese libro que está justamente en E625 y un libro que aclara mucho, que cuando uno sabe su norte, como a lo que va, a lo que Dios te está llamando, sabe decir no a actividades. Porque uno de repente dice, ya bueno, y como que se ve amarrado a actividades que, ¿y qué hago acá? Si bien todo nos ayuda para bien, y es verdad, como por gracia siempre vamos a aprender, pero hay actividad y cosas que hay otro que puede hacerlo, no necesariamente tú. Es bueno, y un momento Dios nos va a preguntar como, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Qué tienes en tu mano? Por ejemplo, en mi caso, la parte de la alabanza en mi iglesia, el tocar batería, hay otros bateristas. Yo le digo, si yo no estoy, como no es un caos, yo puedo entregar eso. Entonces, son cosas que uno delega. Pero algo que es mi responsabilidad, que si uno no, entre comillas, no está presente, ahí hay problema, y a eso es lo que uno tiene que reconocer como, esto es mi responsabilidad. Y en mi caso, por ejemplo, el grupo de los jóvenes, liderándolo. Entonces, eso yo tengo que ser responsable, y en eso Dios también me va a dar cuenta. Entonces, para tener esos tiempos de descanso, es porque de repente hay cosas, actividades que no deberíamos estar haciendo, porque uno si lo hace todo, es como no les damos la oportunidad a un resto de personas jóvenes, en este caso como grupos jóvenes, que podamos tener la oportunidad de que ellos crezcan en esas cosas. Entonces, eh, darse un descanso, sí. Así como, querida amiga, que no voy a decir su nombre, descansa, tiene un tiempo de administrar tus actividades. De hecho, parte de mi formación de carrera y mi compañera terapeuta ocupacional nos enseñan a tener tiempos de descanso. O sea, tú miras tu rutina y si no estás descansando, entonces puedes tener riesgo como el estrés o comenzar a tener síntomas en donde van a poner alerta porque naturalmente nosotros tenemos que tener un tiempo de descanso. Así que si Dios quiere que tomen tiempo, sí, pero no significa, o que de repente uno lo entiende así como, voy a darme un tiempo y dejo como como el liderazgo o la actividad o la responsabilidad. Tampoco es eso, por si acaso, que en un momento a mí me pasó y mi pastor me dijo, pero a ver, ¿cómo eso? No, no, es que estoy cansada de dos jóvenes, me tienen chata. No, no es dejar tu llamado, porque más encima Dios ahí también te habla. Es durante nuestro diario vivir, nuestra semana, tener esos tiempos de descanso, no dejar lo que Dios te dio por responsabilidad. Espero también haber respondido un poco esa pregunta que hicieron por interno. Ahí, Prisi escribió para todos. ¿Cómo se puede enfrentar de una buena manera un cuestionamiento o crítica por no cumplir la expectativa o actuar en nosotros como personas cristianas? ¿Cómo lo quiero o espera la persona no cristiana? Me costó entender un poquito. ¿Cómo enfrentarlo? La crítica por no cumplir esa expectativa. Me cuesta agarrarle el hilo, si me lo pueden explicar. Yo lo entendí así, no sé si lo habré entendido bien. Como cuando uno no hace como quizás lo correcto, como quizás o quizás, no sé si será lo correcto, pero no cumplo como con lo que debería ser quizás como cristiana frente a una persona que no es cristiana. ¿Cómo enfrento la crítica de esa persona como tipo que te dicen, y tú no eres cristiano? Y como que uno así, no sé si será así, yo la entendí así, no sé si alguien más la entendió así o la entendí mal. A mí, Yo también la entendí igual. Así ¿sí? como que lo miran a uno y le dicen, ay, Eso ¿usted por qué hace eso si es cristiano? claro, aquí dice, sí, eso. Ya, esa pregunta, típico, sí es verdad, pasa mucho porque, a ver, hablé sobre los sistemas y los sistemas varían conforme
a las culturas. Así como dije, una familia de este país va a ser diferente a la familia de alguna otra parte de Latinoamérica, de Europa, de África, de Asia, y las expectativas cambian. Por ejemplo, me pasó cuando me fui de misión a Bolivia. Yo tengo 28 años y estando en Bolivia, en Erizoso, en una comunidad guaraní, mujeres de 28 años ya eran madres de 4 niños con una familia y otra expectativa de vida. Por lo tanto, siempre es variable y va a cambiar. Entonces, esta pregunta que hicieron aquí, Prisi, que es como lo que siempre hacen, si tú eres cristiano, ¿por qué estás tomando? Entonces, ahora aquí en Chile, en nuestra cultura, va a variar como el tomar, quise dar un ejemplo, no sé si puedes responder, que va a variar si esa misma de estar tomando quizás, no sé, en Alemania, y creo que también lo habló en el podcast el día lunes, eso va a variar. Por lo tanto, ¿cómo lo va a enfrentar? O cómo vas a saber si esto realmente es cristiano o no, es porque si sale o no en la Biblia y qué fundamento estás usando. Porque a veces uno tiene el cristiano cultural chileno y no el cristiano bíblico. No sé si voy respondiendo. Entonces, varía a las mismas culturas. Por ejemplo, una vez nuestro profe, aprovechando que estás ahí, Jayfer Rojas, nuestro profe decía y nos confrontaba así como, aquí ahora se levanta, no sé, o hay un cierto movimiento como del neopentecostalismo, como el de poner manos y hablar, y hay algunas iglesias que lo siguen haciendo, otras como que dicen no, y hay como un tema ahí en debate, entre comillas en debate, pero si tú ahora te vas a las iglesias que están en África, y de real eso pasa, así como alguien va a poner tus manos y el Espíritu Santo va a hacer algo. Entonces, tú tienes una construcción de educación acá en Chile y en otro lugar va a ser una cosa totalmente diferente. Entonces, es un gran tema, pero evaluar que no tener este cristianismo chileno y regirse por eso, sino que realmente ser bíblicos. Sí, entendí igual así la pregunta. Pero ser tener el cristianismo más bíblico y no el cristianismo cultural chileno. Espero también haber respondido esa pregunta. ¿Alguien me comentó en privado? Ujú, Sí, dice, gracias. a mí me pasó que en la básica decía garabatos y un compañero que sabía que era cristiano me dijo, ¿y por qué dice garabatos si eres cristiana? Y fue un palo que me hizo cambiar para bien. Eso es verdad. Sí. ¿A quién no le ha pasado algo así? Es verdad, qué tierno. Qué bacán. Gracias, Cata. Gracias, Pris. No sé si tenemos alguna No última sé si a lo mejor preguntita. pregunta, pero también alguna opinión. Eh, voy a leer lo que se escribió en el chat. Dice, yo creo que la mayoría hemos tenido alguna experiencia donde no hemos cumplido lo que los demás desean, pero lo importante es siempre hacer lo que nos apasiona y nos gusta hacer y por sobre todo aferrarse al Señor. Gracias, Cata. Sí, es verdad. Como a lo mejor no necesariamente es esas típicas discusiones de tomar o del tatuaje, que ahí también siempre hay como esa expectativa de, por ejemplo, mis papás me ven un tatuaje y es como, no, te vas de la casa. Cuando de repente uno va entendiendo un poco más el trasfondo de ese versículo y uno no lo hace, y aquí aplica mucho la ley del amor. Como hay cosas que, eh, pues son casi casos, no quiero decir esto como receta general, porque Dios siempre a todos nos trata de forma particular y nos responde conforme a lo que uno personalmente está viviendo. Entonces, eso de si a todos nos ha pasado, y es verdad, pero siempre es bueno recordar que no se trata de mí, se trata de Dios. Uno vive para Dios, como dicen Colosenses 1:16. Todo es por Él y para Él. Y lo no negociable es la misión de Dios. Entonces, siempre apuntar y tener eso en mente, que si yo hago, si estudio, si sirvo, es porque tengo mi relación con Dios, pero quiero que otros le conozcan también. Entonces, siempre esas cosas, bueno, recordarlas, porque a veces va a cumplir el sueño, la expectativa
de típico, porque lo puede hacer uno de nuestros papás. Y como lo di en el ejemplo ahí de Marco Antonio, era el primer profesional de la familia y obvio, uno lo va a querer hacer, pero siempre es recordar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias Bárbara por compartir ahí. Coleguita, aguante colega. ¿No? ¿Algún otra pregunta? O si no, creo que es la hora de cerrar, no sé. Ahí la Gaby dice. Sí, ya, o sea, ya estamos en la horita, pero si hubiera quizás una última pregunta, un comentario. Sí, no, sí. Sí, no, sí, amén. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3. No, al parecer creo que ya estamos. No Aló, sé si alguien... ¿Hay alguien? Habló. hola, bendiciones, Dios les bendiga. Me llamo Ixia, soy de otra iglesia, no soy de la asamblea y bueno, me siento muy contenta de poder participar con ustedes. Y la verdad es que me siento muy identificada con el tema que están hablando porque tal vez muchos de los que están conectados, no sé si todos, pero tal vez más de algunos han sido cristianos desde chicos, más de algunos sus papás son cristianos y más de algunos han sentido la presión de crecer en el Evangelio, de conocer a Cristo, pero también la presión de hacer las cosas bien y que sentir el miedo de que te critiquen, sentir el miedo de hacer las cosas de la manera en que sea aceptado. Y a veces, la verdad es que sobre todo cuando uno pasa el proceso de, no sé, de crecimiento, adolescencia, uno siente que a lo mejor a veces le hace las cosas no por Dios, sino por demostrar algo, de tener una imagen, de tener un buen testimonio, o por lo menos mis papás siempre me marcaron mucho eso, el testimonio, que no tenga nada que decir de ti, y en el fondo a veces no es por convicción, es por tener una buena imagen, una buena apariencia, y eso cambia cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando, como decías delante de la Cata, cuando tú dices, ¿qué le hace feliz a Dios? ¿Cómo yo puedo hacer que mis decisiones hagan que el Señor, a contentar el corazón del Señor y además de eso, hacer que el propósito de Dios se haga realidad en mi vida en base a las decisiones que también tomo? Y de verdad te agradezco, Cata, por lo que has comentado, porque me bendice mucho. A veces uno dice, como que uno cree que solo a ti te pasa, solo uno vive estos procesos, solo uno no puede dejar las cosas porque si yo no estoy, nadie más la va a hacer, o si yo no estoy fallándole al Señor si no voy a esta reunión de jóvenes. He ido todo el año, no he faltado de enero a diciembre, pero si falto que está de cumpleaños mi tatarabuela, que va a morir prontamente, no sé, el Señor se va a enojar, los pastores se van a enojar, y yo creo que muchos luchamos con esa sensación de sentir la responsabilidad más importante inclusive de realmente hacerlo con el propósito que corresponde o el amor o la preocupación, más que por cumplir, más que por hacer presencia, más que por decir, oh, estoy aquí, como sentir la calma porque estás cumpliendo, porque lo estás haciendo. Y yo creo que es importante, y lo he ido aprendiendo, me ha costado mucho, la verdad, muchísimo, ir aprendiendo que hay tiempo para todo. Y a veces nos volvemos activistas, que vamos mucho a la iglesia, que estamos en todas las actividades, que participamos mucho, pero en el fondo a veces esas actividades nos desgastan porque es tanta la presión de que tenemos que, no sé, estar en el coro, estar con los jóvenes, en la danza, hacer una obra, vamos a hacer un video, vamos a hacer muchas cosas y no terminas disfrutando lo que estás haciendo, sino que te llegas a tu casa y dices, ah, qué bueno que terminó, estoy muy cansada. En vez de decir, oh, que estuvo lindo, tú decís, oh, qué bueno que terminó. Entonces, bueno, les quería compartir esto porque de verdad para mí ha sido un tema por mucho tiempo, porque como les comentaba, yo creo que a veces uno siente esa presión de tener que estar en todo y hacerlo bien, y a veces uno no puede estar en todo y a veces tampoco lo puede hacer tan bien, pero es bacán darse cuenta de que en el fondo, como decía la Cata, es la misericordia del Señor también, pues es la gracia, y ahí cuando uno no puede hacer todo o no lo hace tan bien, cubre el Señor nuestras faltas, pues, em, lo que no nos da, el Señor ahí nos cubre. Así que eso, muchas gracias. No quería no dar las gracias antes de despedirme. Qué tierna. Muchas gracias, Ixi, qué bacán. Por cierto, me gusta tu nombre porque es muy único. Gracias por darte ese tiempo de decirlo y sí, siempre a todos nos ha pasado eso, de, de no querer fallar a nadie, sobre todo a nuestros
padres. De verdad, muy, muy bacán. Hay una persona por interno y voy a leerlo. Claramente no digo su nombre. Dentro de los jóvenes soy parte de la directiva con otros jóvenes y tenemos a nuestros líderes. A veces siento que los decepciono o que hay cosas que hago que no les gustan por sus reacciones y eso me hace dudar de si estoy haciendo o no las cosas bien. ¿Es bueno preguntarles y hablar ese sentimiento con ellos o solo hablarlo con Dios y esperar? Yo como líder de jóvenes, yo siempre les pregunto a mi equipo y es como mi lugar seguro, es como, ¿está bien? Le lo dije quizás muy pesado, típico, porque de repente uno pone caras porque quizás está pensando en otras cosas, pero siempre tener ese espacio ahí de tu equipo de trabajo de conversarlo. Y es bueno ahí, no sé cómo es qué tanta diferencia hay de confianza entre el líder directivo con el equipo de trabajo para poder conversar esos temas, o por lo menos que el líder vaya siempre preguntando y evaluando cómo se sienten, cómo se sintieron con tal cosa. Así que aparte de hablarlo con Dios, también es bueno que lo converses con esa persona, con tu líder o con el mismo equipo. Siempre es bueno tener tiempos de evaluación como posterior a una actividad, por ejemplo, y decir como, ¿por qué reaccionas así? O no sé qué otro tipo de otras cosas puedas ver de tu líder. Entonces, bueno, siempre conversarlo, tener esos espacios de confianza. Antes le decían un minuto de confianza. Hoy eso no es decir el minuto de confianza, sino que tener un espacio seguro, porque al fin y al cabo todos somos humanos, nos vamos a equivocar, y ahí uno entiende cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros por gracia. Así que sí, tener ese tiempo de conversar o de silencio. Hay algo, y espero no alargarme, pero lo que hago con los chiquillos en el grupo de jóvenes, y que se los refuerzo mucho, como si vamos a realizar un retiro, actividad, conferencia, bla, 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 como no me interesa que se cumpla, obvio que tiene que llegar ahí a su fin, a que se haga todo el evento, pero a mí me interesa cómo ustedes quedaron para llegar a ese proceso, porque si para llegar a ese evento y que llegue, no sé, a tal hora, que se complete, no sé, el cronograma, que el predicador, que los músicos, bla, 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 pero durante todo ese proceso ustedes se pelearon, se enojaron, que se miraron feo, un montón de cuestiones, a mí eso me importa mucho más la relación que el seminario o el retiro, etcétera, porque en realidad de esto se trata, las relaciones. Lo otro va a ser un evento. Y en esas relaciones, como dice incluso el proverbio que les leí de 27-17, es como el hierro, que se afila unos con otros. Así que es importante hablarlo, porque si uno no lo habla, es como es la raíz de amargura de nuestro corazón, que puede partir muy pequeño, pero puede contaminar mucho el trabajo del grupo jóvenes. Eso. Hay una última preguntita por interno para que ya vayamos cerrando. Dice una pregunta respecto a cuando alguien nuevo, siendo cristiano, se hace expectativas con Dios y Dios no le responde aún porque no es su tiempo y esa persona nueva se termina yendo y dejando de creer en Dios por eso. ¿Cómo podríamos aconsejar y responder a esa persona para que no se decepcione y aleje de Dios? Bueno, ese tema de Dios, como que no sé, no sabría. A ver, hay cosas que a mí Dios no me ha respondido y me costó tener claridad en su momento. Y ahí Dios trabajó conmigo de forma personal. Yo creo que es eso de esta maña que podemos tener, que queremos controlarlo todo y porque amamos a esa persona, queremos que esté ahí, que esté bien, y como que uno casi lo abraza espiritualmente hablando, que bueno, no digo lo contrario, pero como que lo quiere controlar la situación y casi decirle a Dios, hey, Dios, ¿cómo va a dejar que se vaya? Yo en verdad es como suéltalo porque tú no eres Dios y Dios está trabajando ahí, quizás, no sé qué quiere trabajar, el tema de la paciencia, el tema de la confianza. Entonces recordar que uno
no tiene el control, aunque quisiera. No, broma. Pero de verdad, uno no tiene el control. Y son esos, en todo uno tiene que confiar en Dios. Y sobre todo cuando son... Y yo entiendo esa sensación de cuando es nuevito y llega a la iglesia y uno como que, quiere así mostrarle todo lo mejor, y es obvio y es rico, bacán que tengan esas ganas, pero la iglesia ahí también somos humanos, no sé, va a encontrarse quizá otra pifia, y ahí es la relación que él pueda tener con Dios. Lo importante es siempre estar, que esa es otra cosa, como recordar el valor de la amistad, de que siempre nos acompañamos, siempre es bueno estar en familia, estar conectados. Esta es una forma de poder crecer en esta vida. No crecemos solos, sino que crecemos en familia. Dios no es Dios para que cumpla mis caprichos. Claro, como dice ahí Jeff, Dios no es Dios para que cumpla mis caprichos. Eso. Ya, súper Cata, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Creo que todos quedamos como muy agradecidos por tu preparación y por poner a disposición también tus conocimientos. Bueno, en honor al tiempo, ya es tarde, así que vamos a dejar hasta acá el taller. No sé si alguien quiere quizás comentar algo, decirle algo a la Cata o... No, nada, no sé. Y bueno, para terminar vamos a darle gracias al Señor. El Jennifer dice hay que mimir. Sí, es verdad. Vayan a acostarse. Mañana se trabaja. Ya, así que vamos a dar gracias al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a agradecer este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú permaneces fiel, porque tú nos enseñas, Señor, a través de diferentes formas, porque tú has estado con nosotros, Señor, y porque hemos podido realizar este evento también, Señor, hemos podido aprender a pesar de todas las circunstancias, Señor amado, tú nos has dado las herramientas, nos has dado la inteligencia y la sabiduría para sobrellevar todo lo que se nos ha venido encima, Dios amado. Te agradezco por la vida de Cata, Señor, quien ha dispuesto de su tiempo, de su conocimiento, y sé que también ha buscado de ti, Señor, para enseñarnos en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de los que está presente hoy en día, Señor. Bendice sus familias, Señor, sus vidas, Señor, y que podamos quizás no frustrarnos por las cosas que a veces no podemos lograr o por las expectativas que a veces ponen en nosotros, Dios. Que podamos tener siempre un corazón dispuesto, un corazón que te agrade, Dios amado. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. ¿La foto? La foto. Pero JJ, ¿sacaste foto, cierto? Sí, sacó fotito. Aunque quizás salimos todos como... Sí. No sé si alguien quiere como ponerse la cara para la foto, si quieren encender Que prendan sus todos la cámaras. cámara y pongan cara de foto. Aunque estén en la cama. Cara de foto. De foto, dije, de Catita foto, con no sé si la F. saca el JJ o la Cata. Jennifer, ¿podéis sacarla tú? Bueno, Ya, bueno. ahí va, pongan cara de foto. Aguántenme un poquito. Aguante la respiración. Otra más. Listo, todos bellos, todos regios. Genial. Gracias a todos por participar. Gracias, Espero que sus bendiciones. expectativas. Mentira. Gracias por participar. Que sigan disfrutando de la semana del embajador. Hemos hecho un buen trabajo. No. Que la disfruten, que sean de bendición para Humildad aparte. Recuerden el sábado el culto a las 6 de la tarde, chiquillos, y para los que están en los talleres de líderes comienzan a las 2 de la tarde. Así que todos invitados y a disfrutar de este tiempo. Un besito, muy buenas noches y chao, chao a todos. Chao, buenas Sí. noches. Chao, bendiciones, gracias. ¿Por qué nos quedamos acá? No sé. Hola. Podemos como dormir todos juntos, nos ponemos así en la camita.
No, Gaby, hiciera la cuenta. Ya, es que estoy viendo que sí, es que tengo que llamarme con la Consu, pero no sé si quiere quizás por aquí mismo, así que se pueden ir.